del Centro de Estudios Latinoamericanos. Andrés, un gusto tenerte hoy en los micrófonos de Venga que no es para eso. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y dispuesto a analizar el tema del Plan Colombia en todo, digamos, el contexto colombiano y latinoamericano, por supuesto. Bien, Andrés, antes de entrar en materia tengo una consulta. En este momento, ¿en dónde estás ubicado? ¿En qué ciudad del país o en qué país estás? ¿Estás en Colombia? Yo estoy ubicado precisamente en Bogotá, en Colombia, Ajá, sí. la capital. Perfecto, bien. Andrés, en cuanto a el tema del Plan Colombia, una pregunta puntual. Se celebra en Colombia, precisamente en estas semanas pasadas, se festeja y por parte de los medios de comunicación se replica constantemente el tema de los resultados que dejó el Plan Colombia, haciendo énfasis o dándole un enfoque de que los resultados fueron totalmente positivos para el desarrollo del país. Ahora bien, con base al trabajo que vos realizás desde el Centro de Análisis, ¿Qué resumen te deja esos 15 años del Plan Colombia en Colombia? Bueno, en primera medida, digamos, la comunidad colombiana y los ciudadanos realmente no salimos a celebrar el Plan Colombia porque de manera personal, digamos, y lo que hemos investigado a través del centro es que no hay nada por qué celebrar. Entonces, digamos, toda la fiesta que se hizo alrededor, digamos, de los 15 años del Plan Colombia, pues decimos acá, no hay nada que celebrar, especialmente por las consecuencias que dejó en estos 15 años, que nosotros hemos podido sacar, digamos, hemos llamado una campaña Verdades Plan Colombia, que son 15 verdades en 15 años sobre el Plan Colombia, en donde realmente lo que nosotros diagnosticamos es que el Plan Colombia fue un proceso, digamos, un plan de intervención diseñado de Estados Unidos para transformar la estructura económica, institucional y militar del país, sobre pretexto, digamos, de la lucha contra las drogas. Bien, o sea, acá estaríamos hablando de un evidente intervencionismo norteamericano en la región de Latinoamérica. Sí, digamos, y esto, digamos, no solamente lo decimos nosotros, sino hay estudios, digamos, durante estos 15 años, incluso académicos argentinos, brasileros, que señalan que el Plan Colombia es lo que se llama una intervención por invitación. Y hay varias cuestiones que lo señalan. Por ejemplo, digamos, el Plan Colombia nunca se discutió en Colombia. Entonces, el Plan Colombia es una ley del Congreso de Estados Unidos, donde fue organizado, diseñado, y en Colombia se conoció su contenido hasta que comenzó su implementación. Entonces, tú puedes ver básicamente ahí ya realmente el Plan Colombia no tiene nada de colombiano en particular. Lo segundo es que un grueso del Plan Colombia, o sea, todo el mundo en el contexto, en el imaginario, piensa que el Plan Colombia es un programa de atención y de ayuda militar, pero realmente más o menos el 40-50% del documento del Plan Colombia son unas medidas de reestructuración económica. Entonces, tienes, por ejemplo, una negociación con el Fondo Monetario Internacional, recorte de gasto público, ampliación de la base del IVA, reformas en la seguridad social, ayuda, aumento de endeudamiento externo. Aparte de eso, hablaba de apertura económica, profundización de la apertura económica, firma de tratados de libre comercio, aumentar la confianza inversionista, aumentar la rentabilidad, y aparte de eso hablaba también de privatizaciones. Entonces hablaba por el caso de ISA e ISAGEN. ISA es una electrificadora, digamos, y ISAGEN es otra electrificadora colombiana, que particularmente lo de ISAGEN es bastante conocido recientemente acá en el país, porque fue privatizada este año, se vendió el 54% de las acciones que todavía le quedaban al Estado, las vendió hace el mes pasado a una multinacional canadiense. Andrés, sí. sí, te habla Brian Hincapié, de acá de la mesa de trabajo. Andrés, se ha hablado mucho también el tema de que está en el imaginario también de la gente, como es el tema militar, el tema del dinero, que lo que pasa es que llegaron los gringos y entonces nos dieron platica para que acabaran con la guerrilla y que acabaran con el narcotráfico y todo eso. ¿Esto es cierto o cuál es la realidad? Eso es totalmente falso, eso nos ha creado en el imaginario, pero esto no lo dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, la semana previa, digamos, a los 15 años, a cumplir los 15 años del Plan Colombia, y dijo lo siguiente: Estados Unidos destinó 10.000 millones de dólares al Plan Colombia y Colombia invirtió 120.000 millones. Estamos hablando que la inversión
del Plan Colombia por parte de Estados Unidos fue tan solo el 8% del total gastado, ¿sí? Entonces ahí la pregunta, ¿quién financió el Plan Colombia? El Plan Colombia realmente lo financió Colombia y no fue Estados Unidos. Y esto genera un debate mucho más allá, digamos, en los aspectos que yo escuchaba previamente que decía la persona que estaba previa a mí, hablaba, digamos, de la lucha contra la guerrilla, la lucha antidrogas y demás, y la modernización del aparato militar. Y es que precisamente es que evidentemente Colombia modernizó su aparato militar, todas, digamos, su ejército, pero realmente quien asumió el costo es Colombia, y quien se sacó la mano del bolsillo, que entonces lo que quiere decir que fue una decisión política colombiana de modernizar las fuerzas militares, fue Colombia y no fue Estados Unidos el que destinó ese dinero. Pero lo otro es que Estados Unidos decidió, digamos, y esto digamos mucha gente no lo sabe, el Plan Colombia primero era solamente para la lucha contra las drogas. En el 2007, en el gobierno Uribe presiona en la segunda fase del Plan Colombia, que se llamó el plan Consolidación o Plan Patriota, digamos, a nivel interno, era poder utilizar esos recursos del Plan Colombia para poder hacer la lucha contra insurgentes, o sea, la lucha contra la guerrilla. Sin embargo, esta lucha Estados Unidos la autorizó bajo una cuestión, y era proteger las inversiones de multinacionales en Estados Unidos. Hay un informe del Senado de Estados Unidos, cuando habla, digamos, del Plan Colombia, y dice que tienen que autorizar porque ven en peligro la explotación de los gasoductos por parte de la guerrilla, de la Oxy, de Shell, de Exxon que operaban y de multinacionales que operaban en el sector minero energético. Por lo tanto, y eso es evidente, digamos, hoy si uno va a Colombia en las principales inversiones multinacionales de las extranjeras, especialmente de Estados Unidos, donde está el aparato militar colombiano e incluso gringo, protegiendo las instalaciones, digamos, de la explotación energética. Entonces, tampoco fue la ayuda a la lucha contra el insurgente, sino era proteger sus inversiones, o sea, era un negocio consolidado. Andrés, hola, mira, hablas con Pilar Quevedo, un gusto escucharte nuevamente, Andrés. Hola Pilar, ¿cómo estás? Qué Bien. bueno escucharte. Andrés, yo te quería preguntar, pues para que le expliquemos un poco más a los oyentes, ¿cierto?, sobre el tema del Plan Colombia. ¿Por qué se mantiene el Plan Colombia si no está logrando los objetivos que dice, cierto, que se van a lograr? ¿Por qué se mantiene el Plan Colombia hoy? Bueno, el Plan Colombia, digamos, al país y, digamos, a la comunidad internacional se le vendió como el plan piloto para acabar o luchar contra luchar contra el narcotráfico. Frente a ese tema yo les voy a mencionar dos cosas. Uno es que eso fracasó, digamos, en Colombia en el 2001 había 170.000 hectáreas de cultivos de coca, y el Plan Colombia planteaba reducirlos a la mitad, es decir, a cerca de 80.000 más o menos hectáreas, miles de hectáreas de coca en 6 años. Hoy en Colombia hay 112.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que quiere decir que en 15 años la reducción fue tan solo del 34%. Aparte de eso, Colombia sigue siendo el primer productor de coca del mundo, ¿sí? Y eso lo señala tanto Estados Unidos, digamos, la agencia de Estados Unidos, pero también la UNOC, que es la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En sus informes anuales, Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína del mundo. Entonces uno diría, el plan fracasó. Entonces, ¿por qué continuar con el plan? Lo que la gente no entiende es que el plan no era eso. El plan realmente era abrir una brecha de negocios. O sea, primero era un proceso de construcción de la estructura económica colombiana, que ya lo mencioné, Fondo Monetario Internacional, TLCs, privatizaciones, y que eso, digamos, podemos decir que Colombia hizo el checklist, cumplió con todos los requerimientos del Plan Colombia. Hubo un amoldamiento del aparato institucional. Entonces, por ejemplo, en el sistema judicial, Colombia cambia su sistema judicial más o menos en el 2004, y muy adaptado, digamos, al modelo gringo. Y lo último, pues las fuerzas militares cambian, digamos, con una doctrina muy norteamericana. Pero realmente lo que sirvió el Plan Colombia fue un negocio para las principales multinacionales extranjeras, y lo voy a explicar de la siguiente forma. El Plan Colombia benefició del complejo militar industrial de Estados Unidos, que es todo el que cumplió la asistencia técnica y militar que hizo Estados Unidos por medio de lo que nosotros conocemos como los contratistas norteamericanos,
o lo que comúnmente, digamos, se conoce como los mercenarios, o digamos, este tipo de modelos. Les voy a colocar un dato, por ejemplo, a 2009 se habían gastado, digamos, las compañías privadas de seguridad que operaban en Colombia 217 millones de dólares solo en el 2009. Entonces se estima que entre el 2003 y el 2009 estas compañías recibieron por cuenta del Plan Colombia 2.000 millones de dólares, que ha sido el 20% del total de la ayuda de Estados Unidos en estos 15 años. Es decir, tenemos el dato hasta el 2009, no sabemos qué pasó 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, hasta ahorita. Lo que puede estimarse es que cerca del 35% de la ayuda total de Estados Unidos ya estaba, mejor dicho, directamente beneficiando a las compañías de seguridad, el complejo militar estadounidense, y quien era el que definía qué empresa venía a Colombia. Entonces, o sea, Colombia nunca tuvo la oportunidad de decir, bueno, hablemos una licitación pública, a ver cuáles empresas de seguridad van a venir acá, sino que era el gobierno norteamericano quien definía si era Deacon, si era Blackhawk, si era diferente, Blackwater, era la compañía que venía a prestar los servicios a Colombia. Andrés, ¿qué más? ¿Cómo estás? Habla Eduardo Campo de la mesa de trabajo. Mira, tengo dos preguntas que se me ocurren ahora escuchándote a ti. Primero, ustedes son un centro de estudios y que por ejemplo, hay otras personas que piensan de una manera diferente a esto que ustedes están estudiando durante este tiempo, y otra es que la fuente que ustedes tienen al respecto de esto, ¿quiénes la utilizan? Por ejemplo, los partidos de nosotros, los políticos de nosotros, o las personas, los sociólogos, la gente que tiene la necesidad de denunciar esto, porque esto es una violación institucional gravísima, y esto es una cosa para tener un debate y para generar un montón de discusión en el Senado y en los escenarios políticos del país. Entonces mi pregunta es, ¿quiénes son los consultores? ¿A quiénes ustedes les dan esta información y quiénes son los que los buscan ustedes? Y otros, si hay estudios que digan, por ejemplo, que el Plan Colombia es una maravilla, que ya lo sabemos que no es así, o por lo menos que tengan un sustento para estar sacando esta propaganda que sacan. Bueno, frente a lo primero, digamos, estos datos no son nuevos, o sea, lo que yo te estoy diciendo, por ejemplo, WOLA, que es una ONG ligada a Washington, muchos la conocen, digamos, es la que ha hecho posible seguimiento desde el Senado de los Estados Unidos, ante la Oficina de Relaciones Exteriores del Senado. Hay unos informes que luego se publican, entonces esa información es mucho más fácil acceder, digamos, desde Estados Unidos es mucho más fácil acceder a la información. Como centro nosotros lo que hacemos es publicar hacer el análisis sobre las cifras, y realmente el interés frente al tema, en el tema del debate, realmente ha sido muy poco, porque los medios de comunicación son muy institucionales en el gobierno acá en Colombia, los principales medios de comunicación. Algo muy parecido a lo que sucede en Argentina, digamos, están muy ligados a las definiciones, digamos, de los grandes grupos económicos, quienes están muy ligados con el gobierno y quienes en últimas se vean beneficiado, digamos, del plan y digamos, de todos sus componentes del plan, digamos, básicamente quienes hacen uso de esto, digamos, en Colombia organizaciones, ONGs han denunciado mucho el tema de derechos humanos, no hemos llegado al tema, pero hay una serie de preocupación por el tema de derechos humanos frente al Plan Colombia, y los partidos de oposición, digamos, principalmente el Polo, que en Colombia ha logrado a colocar, digamos, en algún momento los temas en el Senado, pero realmente la difusión pública es muy restringida por el monopolio que tienen los medios de comunicación. La idea que nosotros hemos tenido, digamos, a través de centros, es poder divulgar esto a nivel mucho más público, en centros académicos y demás. Finalmente, realmente, el gobierno sí está muy ligado con un sector de la academia, quienes defienden el tema del Plan Colombia, especialmente por lo que se han llamado la recuperación institucional gracias al Plan Colombia, y con una política exterior asertiva que le permitió a Colombia salir, digamos, del agujero que se encontraba de un país perdido, un país en vía de extinción y demás. Muy bien, Andrés. Andrés, la verdad que ha sido supremamente claro, muy explícito tu intervención en cuanto al tema del Plan Colombia. Lamentablemente, Andrés, el tiempo al aire y más en estos medios alternativos es bastante reducido, es una lástima. Ya para finalizar, Andrés, queremos consultarte qué mensaje, siempre lo hacemos, sí, qué mensaje querés dejarle a los oyentes de Venga que no es para eso en este momento en relación a eso que vos citas del resultado de estos 15 años del Plan Colombia.
Mire, yo lo que les quiero decir digamos, a todos los oyentes es que para Colombia esto sí es digamos, un retroceso en cuanto al fortalecimiento de su institucionalidad, pero sobre todo de su soberanía. Pero yo quiero dejarle un mensaje, digamos, porque yo entiendo, digamos, que muchos piensan que el Plan Colombia es muy o sea, muy de Colombia, pero realmente el mensaje que yo les digo es que el Plan Colombia es un plan piloto, ha sido un plan piloto de intervención, o sea, este modelo se ha replicado en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Ellos tienen una forma muy parecida al Plan Colombia. En México, todo lo que conocemos como Iniciativa Mérida y el Plan Perú. Y digamos ustedes que están en Argentina, este Plan Colombia, digamos que suena tan aislado, realmente hoy cobra mayor vigencia, digamos, por el cambio de gobierno en Argentina. En la medida, yo no sé si recuerden, hace unos años hubo una iniciativa de Estados Unidos de instalar una base militar en el norte de Argentina en el tema, digamos, de solucionar los riesgos, digamos, de recursos, de desastres naturales. Lo que nosotros creemos es que todo lo que de los medios de comunicación argentinos han comenzado a sacar en el tema de narcotráfico en Argentina puede llevar a que Argentina adopte una posición muy parecida al Plan Colombia, donde la ayuda estadounidense llegue a combatir el crimen organizado o la delincuencia común ligada. Y eso es algo que hemos podido comenzar a ver en Chile y en diferentes países, que es un modelo de intervención para beneficiar unas estructuras, moldear unas estructuras al interior del país, de la institucionalidad, pero para beneficiar en últimas a un complejo militar, a unas multinacionales particulares que se benefician de la aplicación de estos planes y de las medidas que toman. Perfecto. Ese sería el mensaje, y que hay que hacer un seguimiento a eso. Perfecto. Andrés, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y hablarle de esta manera tan clara a nuestros oyentes. Que tengas un excelente día, Andrés. No, igualmente para ustedes y muchas gracias por la invitación. No, a vos, y los micrófonos siempre estarán abiertos cuando así lo necesites y lo desees. Perfecto. Muchísimas gracias y saludos a todos. Este era Andrés Aristizábal, analista del Centro de Estudios Latinoamericanos.